Listo, entonces iniciamos. Muy buenas noches, mis amados hermanos, iglesia, invitados, todos los que están viendo a través de este medio. Nuevamente, para nosotros es un gozo, gracias en abundancia, les da la bienvenida. Nosotros, como iglesia, como hermanos, es un gozo conectarnos y que el Señor nos permita compartir pantalla, nos permita compartir medios y todo para la gloria de su nombre. Es que una noche más, en donde avanzamos, panorama bíblico. Hoy tenemos qué libro? Hoy tenemos entonces el libro de, ¿recuerdan cuál es? Sí, sí. Colosenses. Colosenses. Colosenses, gracias, mi hermano Gerson. Muy bien, mi hermano Gerson, Colosenses. Entonces, bueno, inicialmente entonces vamos a iniciar con adoración y alabanza con los cantos para esta noche. Bueno, muy buenas noches, amada iglesia. Qué privilegio es podernos reunir a través de estos medios para alabar y glorificar al Señor. También recordando en esta noche ese gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios. Entonces recordemos y alabemos al Señor cantando Hebreos 4:14 al 16. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un gran sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Amén. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un gran sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Amén. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Amén. ¿Listos? Bueno, gracias y bueno, bienvenidos nuevamente, los que ya volvieron a conectarse acá. Gracias a Dios por sus vidas, a los que veo y a los que leo. A unos no los veo, a otros los tengo que leer, ¿no? Entonces, de todas maneras, gracias a Dios por sus vidas.
Hoy, Colosenses, libro de Colosenses. ¿Qué sabemos de Colosenses? A ver, denme datos. ¿Qué sabemos de Colosenses? A ver, eh, los que, una pregunta, por favor, levanten su mano los que no tienen cámara. Si pueden participar en la lectura que voy a colocar ahorita, los que pueden participar, los que no tienen cámara, por favor, háganme una señal que sí para poder hacer la lectura participativa. Entonces, Doris, gracias. ¿Quién más que no tiene cámara que puede participar? Porque voy a estar pidiendo la ayuda en cuanto a lectura, en cuanto a textos. ¿Listo? ¿Ninguno más? Bueno, desconectemos a los que no van a participar. No, mentiras, no vamos a desconectar aquí a nadie. Todos van a participar, entonces, bueno, quiero datos del libro de Colosenses, la carta de los Colosenses. ¿Qué sabemos de la carta de los Colosenses? A ver, ¿quién me quiere dar datos? ¿Qué sabemos de Colosenses? Pastor, ¿me escucha? Sí, perfecto. Gracias, David. Colosenses era una iglesia donde había bastantes gentiles, judíos y griegos. O sea, gentiles son griegos y judíos. Y pues la iglesia de Colosas fue pastoreada por Epafras. Compras, perfecto, listo, así datos puntuales, mi hermanita Doris. ¿Vas a decir algo? Pablo establece la iglesia en Efeso durante su segundo viaje misionero. En Efeso, listo, por ahí es que hay unas regiones, sí. Vamos ahí. Creo que también fue escrita desde la cárcel. Pablo la escribió desde la cárcel, Ajá. También, perfecto, desde la cárcel. ¿Listo? ¿Algún otro dato que tengan ahí de Colosenses? ¿Qué otro dato? A ver. Pues es escrita por Pablo y Timoteo. Por Pablo y Timoteo, sí. Escrita por Pablo y Timoteo, ¿no? Entonces, ahí vamos reuniendo información. Vamos reuniendo información, Colosenses, Nuevo Testamento. ¿Listo? Sí. Entonces, con todos esos apuntes que han hecho, que ustedes ya conocen y que están retroalimentando lo que estamos viendo esta noche, uno diría, bueno, sí, escrita por Pablo, dice la carta, y vamos a leer la primera parte. Dice Pablo, apóstol de Jesucristo, fue escrita por Pablo, ustedes muy bien lo han anotado. ¿Quién era Pablo? Bueno, apóstol de Jesucristo, llamado por quién? Por la voluntad de Dios, y ahí está, ustedes también lo han acertado muy bien, y el hermano Timoteo, que hay dos autores que están dirigiendo a la iglesia en Colosas, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas. Gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo. Y cuando habla a los santos, está diciendo, se está refiriendo a una iglesia. Recordemos que santos es la iglesia. Oremos para dar inicio a este tiempo. Bendito Padre Celestial, te adoramos, te exaltamos. Gracias, Señor, por Señor, esta enseñanza que vamos, Señor, a sacar de tu palabra, a ser instruidos por ti a través de tu Santo Espíritu. Y por lo tanto, Señor, te pedimos ese conocimiento, Señor, ese entendimiento, Padre Santo, y la sabiduría que viene de lo alto, la cual tú dices que podemos pedir y que tú la das, Señor, para aplicarla a nuestra vida, que tu nombre sea glorificado. Que podamos ser luz, Señor, al mundo, Señor, a las naciones, con nuestro testimonio, con la gracia que tú nos has dado, Señor, y que esta hora, este tiempo, Señor, de culto, Padre Santo, Señor, seas tú exaltado, Señor, único Dios verdadero. Una vez más, gracias por los que se están conectando. Gracias, Señor, por los que posiblemente por un motivo u otro no se pueden conectar. Y yo te pido, Señor, tu bendición, Señor, sobre tu iglesia, la dirección tuya en todo momento. Padre, a ti sea la gloria, la adoración y la honra que te corresponde en el nombre, Señor, de tu Hijo amado Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Bueno, es un tiempo de poder estudiar estas líneas, profundizar en la Biblia, es algo que produce gozo, pero el gozo de poder estar, y cuando uno estudia, le gustaría a uno todo el día estar leyendo y profundizando en esta enseñanza. Así que Colosas, no sé si ustedes de pronto han escuchado que hay gente que le gusta el tarot. ¿Ya saben qué es el tarot? ¿Sí? ¿Actualmente conocen a alguien que le gusta el tarot? ¿Conocen a alguien que le guste, que le lean el tabaco? Ustedes de pronto. Espero que acá no digan, yo practico eso. A mí me gusta leer el tabaco. No, espero que no, ¿cierto? Medio Colombia le gusta eso, pastor. ¿Conocen gente que le gusta el horóscopo? Leen el horóscopo, que leen las cartas. ¿Conocen gente que adora a los ángeles? La carta de los ángeles, ¿no? Incluso eso hay ángel aquí, ángel allá. Pues son toda una cantidad de doctrinas y de creencias
que podemos entender, ¿cierto? Prácticamente lo que estaba pasando en Colosas, ahí, Colosas. Colosas, ¿dónde viene a quedar ubicado hoy en día? Más o menos tenemos el referente, ¿dónde quedaría ubicada Colosas hoy en día? ¿Dónde quedaría? ¿En dónde? Queda cerca de Atenas, pastor, o sea, lo que hoy es Atenas, como al lado izquierdo. ¿Izquierdo? ¿Izquierdo mío o izquierdo suyo? No, o sea, hacia el lado derecho, no, hacia el lado derecho de Atenas. Ok. O sea, Atenas, abajo está la isla de Creta y diagonal, otra vez subiendo, ahí queda Colosas. O sea, como hacia la Listo. mano derecha. Gracias por el Waze, mi hermano. Tengo una clase de Waze, muchas graas. Y básicamente A la Turquía. mitad entre Atenas y Antioquía. En la Turquía, mitad. ¿cierto? La región de Turquía estamos hablando prácticamente al día de hoy, ¿no? Estamos hablando de Turquía, entonces para irnos ubicando, ¿no? Una región ahí como compleja. Entonces, no es raro, ¿cierto? No es raro que estas culturas orientales trajeran estas creencias sobre las cartas astrales, sobre la lectura de los astros, sobre la creencia de los ángeles, ¿cierto? Es decir, que había muchos elementos en Colosas de los cuales le llega noticia a Pablo, pero ya hay una iglesia ahí, ya hay una iglesia de esa sociedad, una sociedad que, vuelvo y repito, es como la sociedad de hoy. Ustedes se dan cuenta que en los periódicos de hoy que no falta el horóscopo, o sí, esos periódicos no falta el horóscopo, no falta el profesor que lee las cartas, no falta. Y ahí, en esa sociedad, hay una iglesia que está siendo como permeada por esas situaciones, por esas creencias, ¿cierto? Claro, los amuletos, ¿ustedes conocen gente que le gustan los amuletos? El cuarzo, para el mal, las cositas para el mal de ojo, para el mal de, bueno, toda una cantidad de cosas. Entonces, todo eso, los inciensos, ¿cierto? Para la buena suerte, los jabones para traer la riqueza, la prosperidad. Entonces, prácticamente entendemos, no estamos muy lejos de lo que podía estar pasando la iglesia en Colosas, porque eso realmente era lo que estaba pasando. Ahora, por un lado eso. Y por otro lado, ¿ustedes de qué estarían escribiendo si ustedes están en la cárcel? Imagínense, ¿a quién le gustaría estar en la cárcel? ¿A quién le gustaría estar en la cárcel? ¿No? ¿A nadie? Ah. ¿Y si es por causa del Evangelio? Uy, tremendo, ¿no? Comenzamos a ver por qué Pablo está en la cárcel. Pablo está en la cárcel. Ahora, Pablo, imagínense, Pablo está en la cárcel y está preocupado por una iglesia. Pablo está en Roma y está preocupado por una iglesia allá, en Asia. En Asia. Pero Pablo tiene tantas cosas que pensar. ¿Por qué no está pensando en su defensa? ¿Por qué no está pensando en contratar un abogado? Es decir, Pablo está en una tragedia impresionante en su vida. Pero Pablo es una persona, es un siervo de Jesucristo que está encerrado, pero su mente, su alma, su corazón está libre. Y tiene tiempo y el de nuevo, ¿y el ímpetu de qué? Pensar en una iglesia que está en peligro. Ustedes cuando están en tragedia, en calamidad, ¿ustedes piensan en eso? ¿Ustedes están en una dificultad? ¿Piensan en la dificultad de otras iglesias o no? ¿Sí pensamos en eso? Uy, no tengo para el arriendo mañana, pero no, no me voy a pensar en la dificultad de otras iglesias. No, estoy en la, ¿cómo dicen los jóvenes? En la olla, no, bueno, dicen otra palabra, pero es que acá, por tradición, me da pena decirlo, ¿cierto? Uy, estoy en la olla. Pero ustedes en sus problemas están pensando en los problemas de las iglesias que están sufriendo o no. Entonces Pablo va a ser un personaje particular, ¿no? Porque está pensando en el peligro y en el riesgo que está pasando una iglesia en Colosas, con todas estas creencias, ¿cierto? Así que Pablo va a estar hablando de tres cosas básicamente. Uno, la supremacía de Cristo. Aquí Cristo es ¿quién? El primogénito de la creación. Ah, y entonces vienen algunos amigos, ¿sí ve? El primogénito, la primera creación, porque primogénito quiere decir el primero. Entonces vienen esos amigos a hablar de algunas cosas y a confundir, ¿no? A confundir un poco el tema. Por un lado, entonces está la supremacía de Cristo, número dos, ¿cierto? Vamos a estar hablando un poco acerca de, la carta también es una advertencia contra la herejía. ¿Qué es una herejía? Vamos a ver qué es una herejía, porque hablamos mucho de herejías. Y también, por otro lado, los temas o el carácter de una vida cristiana. El ejercicio que estamos tratando de hacer este trimestre es que tratar de encontrar referencias del Antiguo Testamento que están aquí explícitas en el Nuevo Testamento.
Pero hay cartas en donde ya habíamos visto, creo que Filipenses y Colosas no hay una referencia tan clara como en otras. Por ejemplo, una referencia muy clara en Hebreos. Hebreos está, pero curtido, ¿cierto?, en referencias del Antiguo Testamento, del primer versículo al último versículo. Hay cartas donde no están esas referencias tan claras, pero imagínense, Pablo está con su Pentateuco, con sus 5 libros ahí en casa, con sus rollos ahí, no tiene más para enseñar el Evangelio. Pablo no tiene más para pensar sino en el Pentateuco. Pero de ahí tiene que sacar el caudal de información, el caudal doctrinal para enseñarle a una comunidad que está lejos, ¿cierto? Que es libre, pero que está afectada por esas creencias. Así que una de las cosas, ahora imagínense, Pablo no conoce la comunidad en Colosas. Entonces, varios elementos, ¿no? Imagínense, uno, Pablo está encarcelado, tiene mucho de qué preocuparse. Usted en una dificultad tiene mucho de qué preocuparse, pero las preocupaciones siempre van en el yo. Pobrecito yo, no tengo para esto, no tengo para aquello, es que tengo muchos problemas. Pablo no, Pablo tiene muchos problemas y está pensando en Colosas. Pero número 2, es una comunidad que Pablo no conoce, no la conoce directamente. Pero entonces, ¿cómo va a ser Pablo con las noticias que le lleguen escribir una carta a una comunidad que no conoce? ¿De qué va a hablar? ¿De qué va a hablar, cierto? Simplemente le vienen los datos, él conoce la cultura, sabe por lo que pueden estar pasando. Pablo es un ilustre y no solamente es un doctor ilustre, sino también está inspirado por el Espíritu Santo. Así que, mis hermanos, una enseñanza interesante acá es que Pablo, cuando toca la supremacía de Cristo, eso es suficiente. Es suficiente para derribar toda barrera que se vaya a levantar en contra del conocimiento de Dios. Hablar de Cristo. Así que la supremacía de Cristo vamos a encontrarla en un poema, ¿cierto? En un poema muy espectacular que Pablo habla acá, ¿cierto? Bueno, primero, alguien que me comparta, que me lea, ¿cierto? Que nos comparta la lectura Colosenses 1, 3 y 4. Colosenses 1, 3 y 4. Ahí, así rápidamente, el primero que diga yo, léala, la ubicó y lo lee. Yo por acá me da Colosenses 1, 3 y 4. 3 y 4, 3 y 4. Listo, mi hermano Santiago. Siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos. Uy, perfecto. Pablo está en una situación difícil, pero ¿por quién está orando? Por ellos. No está orando por su calamidad, está orando en medio de su calamidad, está orando por la iglesia. Pablo no tiene lugar, no tiene tiempo de orar por él mismo prácticamente. Él va a pedir, claro, que oren por él, pero él va a estar orando intencionalmente por esa iglesia. Y sobre todo que es una iglesia donde Pablo identifica que tiene amor. Interesante, ¿cierto? Amor. Entonces Pablo rescata, ¿cierto? Rescata ese carácter de esa iglesia y sobre todo está preocupado por el riesgo que puede tener esa iglesia de todas estas doctrinas. Ahora, Pablo va a hablar de un poema más adelante. Es un poema que tiene que ver del 15, alguien nos quiera compartir del 1 al 15, perdón, sí, Colosenses 1, del 15 al 20. Del 15 al 20, Colosenses 1, 15 al 20. Buenas noches. Pastor, yo lo Mi leo. hermano Jairo, ¿sí? ¿O ves a quién? Yo. Mi esposita, pastor. Listo, gracias. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de él y para él. Y él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en él subsisten. Y él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él, que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Listo. Este es un poema. Usted se da cuenta, Pablo está armando un poema que habla de Cristo. Y si está hablando de la creación, y si está hablando de todas las cosas, ¿en qué estará pensando Pablo en ese momento?
¿En qué está pensando Pablo? ¿Mm? En Génesis. En Génesis está pensando. Y no solamente está pensando en Génesis, sino que ahora está explicando, ¿cierto? El propósito de esa creación, el medio de esa creación, el contenido, ¿cierto? Ese es Cristo. Y ahí vienen algunos amigos que dicen, la palabra primogénito. ¿Sí ve? Es el primero, es decir, que tiene creación, tuvo que tener un principio. Y pues primogénito, si lo entendemos, ¿será eso? Primogénito es el primero de la Génesis, el primero. ¿Qué creen ustedes? ¿O qué será? O sea, si Jesús es el primogénito de la creación, si es el primero, quiere decir que tuvo un principio. Y si tuvo un principio, pues no es Dios. Entonces, ¿qué hacemos ahí? ¿Qué hacemos ante ese argumento? ¿Qué opinan? ¿Apagamos el sonido y nos vamos? Claro, que ya nos desbarataron con ese argumento. ¿Qué hacemos con la palabra primogénito? Bueno, ahí se entiende Pues que él es pastor, creo que el primero digamos, en posición, es el primero sobre todas las cosas, pero no necesariamente el primero que fue creado, no dice eso la palabra, sino pues da a entender que él tiene la preeminencia en todo según el Padre se la dio. ¿Dónde podríamos encontrar el argumento de que el primogénito no es el primero de la generación? En Hebreos. Hebreos, ¿qué dice? pastor, en Juan 1:1 y en Génesis 1:1. ¿En dónde, perdón? En Juan Juan. 1:1 dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios. Y Ahí dice también cuando primogénito. dice que en el principio creó Dios. O sea, básicamente el autor de Génesis está hablando básicamente que desde el principio Dios es, o sea, que a él nadie lo creó. Y si nota la frase la segunda frase del capítulo 16, la primera dice, porque en él fueron creadas todas las cosas. O sea, si Cristo hubiese creado, no se hubiesen podido crear las cosas mediante él, porque básicamente es para él y en función de él. O sea, el mismo texto te da el contexto para poder interpretar bien. Ok, entonces, y todo lo que dicen, podemos reforzarlo. Alguien que nos quiera leer la cita, Génesis 25, 31 al 34, Antiguo Testamento. Pablo está pensando, ¿cierto? Primogénito. Pablo está pensando en la creación. Pablo está pensando en ese lugar y tenemos que entender primogénito en qué término lo está expresando y no va a ser el primero. Ustedes bien lo han entendido, pero tenemos que explicarlo a los que no lo entienden, qué significa la palabra primogenitura. Génesis 25 del 31 al 34. ¿Alguien que nos quiera leer ese pasaje, por favor? Y Jacob respondió, véndeme en este día tu primogenitura. Entonces dijo Esaú, he aquí yo me voy a morir, ¿para qué pues me servirá la primogenitura? Y dijo Jacob, júramelo en este día, y él lo juró. Y vendió a Jacob su primogenitura. Entonces Jacob dio a Esaú pan y del guisado de las lentejas. Y él comió y bebió, y se levantó y se fue. Así menospreció Esaú la primogenitura. Entonces, y gracias, hermano Jair. Entonces ahí vemos que ¿quién era el primogénito en ese momento? Esaú. Esaú. Pero está vendiendo su primogenitura. ¿Cómo? Tienen que volver a nacer, tienen que volverse a meter en el vientre de su madre, como de pronto Jesús le decía a Nicodemo. Y bueno, nos metemos en el vientre y ahora sal tú para que tú seas el primogénito. No. Tienen que hablar con el privilegio del hijo, ¿cierto? Del hijo, ¿cierto? De uno de los hijos y finalmente Jacob ganó la primogenitura. ¿Cierto? Es decir, el lugar privilegiado, la preeminencia, las bendiciones, la responsabilidad, la autoridad. Esaú vendió todos esos privilegios por un plato de lentejas. ¿Ya? Entonces estamos hablando de que el primogénito tenía un lugar muy privilegiado dentro del clan familiar, tenía una posición de autoridad, tenía una posición de bendición, tenía una posición de promesa. Así que cuando Colosenses habla de ese primogénito, no está hablando de creación, está hablando de un lugar de preeminencia, es decir, por encima de toda la creación, Cristo. Es un lugar privilegiado, es un lugar en donde hay dominio, porque el primogénito tenía la autoridad sobre sus hermanos.
Así que Cristo, como primogénito, tiene la autoridad sobre el universo. Así que acá no está hablando del primero de la especie, no está hablando del primero en lugar, él está hablando en este poema, está hablando de la preeminencia de Cristo, el poder, el dominio de Cristo. Así que ahí comenzamos nosotros a poderle hacer entender, y a nosotros nos queda claro, y hacerle entender a las personas que dicen que primogénito es el primero, que la misma Biblia me da las razones necesarias para explicar que no está hablando del primero, el primer hermano, sino la preeminencia, porque primogenitura está hablando de autoridad, de dominio. Entonces, interesante, ¿no? O sea, comenzamos nosotros a tener esos contrastes, ¿cierto? Del Antiguo Testamento, fíjense que no tenemos la referencia exacta de la cita, pero tenemos el concepto. Podemos sacar conceptos del Antiguo Testamento para poder interpretar en el Nuevo Testamento, y eso va a ser fabuloso porque estamos interpretando con la misma Biblia. Oiga, ¿este primogénito qué es? Con la misma Biblia que hemos visto y estamos ahí, ¿cierto? También el otro, la advertencia contra la herejía, es otro aspecto que quiere tocar Pablo, la herejía, y esas herejías tenían que ver con lo que hemos visto. Hay personas que creen en Cristo, ¿cierto? Hay personas que creen en Cristo. Los musulmanes creen en Cristo, claro, en Jesús creen en Jesús, ¿cierto? También en María y todo eso, y saben que obviamente hubo una existencia histórica, pero ¿cómo están creyendo en Jesús? Porque hay personas, si a muchas personas le decimos, le hacemos la pregunta, ¿tú crees en Jesús? Habrá muchas personas que dicen que sí, pero ¿de qué manera crees? ¿De qué manera? Ay, ¿de qué manera? ¿Se acuerda que eso es tan importante? Y Jesús, miren lo interesante, Jesús ve la importancia y lo trascendental, cómo la gente está creyendo en él. ¿Qué dicen los hombres? ¿Quién soy yo? ¿Se acuerda esa pregunta que le hace? Jesús está diciendo, es fundamental no solamente que me vean, sino que crean en mí. Y las herejías que tenían que ver con adoración a ángeles, y posiblemente Jesús era un ángel más para muchas comunidades, era un ser poderoso, ¿cierto? Un Mesías que vino y también tenía poder. Cuando se habla, incluso cuando se habla del ángel de Jehová en el Antiguo Testamento, ¿a quién está refiriendo? ¿Recuerda? ¿A quién estamos refiriendo el ángel de Jehová? Jesús, ¿sí? Cristo, claro, Jesús. Cristo, sí. Pero algunos alinean líneas de pensamiento ortodoxas cuando ven el ángel de Jehová, no lo asocian a Jesús, lo asocian a otra divinidad. No es Jesús, es otra divinidad. Entonces, ¿cómo así? Claro. Entonces, Pablo está consciente de que esa comunidad, allá en medio de esas creencias, su fe puede caer muy sutilmente en una herejía, diciéndole, mira, sí, Jesús fue importante y fue un gran maestro, pero no es Dios. ¿Y por qué no es Dios? Porque el cuerpo es inmundo y el alma es pura. Así que si vino en la carne es sucia, la carne es pecaminosa, la carne es algo que es corrupto. Así que si Jesús se encarnó en carne, no es Dios. Entonces es tan sutil, y la palabra nos enseña que si no creemos que Jesús vino en carne, que Jesús no vino en cuerpo, es una herejía, es una herejía. ¿Han conocido algunas respuestas de personas que digan, yo sí creo en Jesús, pero que no tienen claro Jesús quién es para ellos? ¿Han conocido? ¿Sí? A ver, algo así un primo, a ver, alguien que nos quiera compartir de pronto la perspectiva que de pronto un familiar, un primo, un vecino tiene de Jesús. A mí me han contestado que Jesús, no sé qué religiones, pero que es el hermano, es que de Satanás, pero que creo que es de los mormones, algo así, que Jesús es el hermano de Satanás. Sí, perfecto. Entonces, eso decimos, ¿será que Pablo está diciendo, oiga, ellos no tienen claro que Jesús es el hermano de Satanás? Oiga, ¿pero por qué no lo tienen claro? Les voy a explicar que sí. Pues no, no. Jesús es el preeminente. Jesús no tiene ese carácter, ¿cierto? Algunos quieren creer en Jesús, pero también creer en Buda. Dicen, y no hay problema, hoy en día, ¿cierto? ¿No? ¿Y qué tiene si yo creo en Jesús? ¿Qué tiene si yo le pido a Jesús, pero también le pido a los ángeles? No tiene nada. Y Pablo dice, esto está en riesgo. Y tenemos que nosotros mirar
Colosenses 2, 8 al 10. Alguien que nos quiera compartir esa cita, Colosenses 8 al 10. Capítulo 2, versículo 8 al 10. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Ok, entonces Pablo está diciendo, nadie os engañe por medio de ¿qué? Filosofías y huecas sutilezas. Pablo no es nada elegante para referirse a esas herejías terribles. Huecas sutilezas. O sea, ahí no utiliza eufemismo, no utiliza, pues, imprecisiones, errores, no, huecas sutilezas. O sea, toda herejía es una hueca sutileza. ¿Qué es una herejía? Pues una herejía consiste en una falsa enseñanza, es decir, que desvirtúa la verdadera revelación, ¿cierto? Bíblica, verdadera, ¿cierto? Desvirtúa. Es una enseñanza que desvirtúa, ¿cierto? La enseñanza bíblica, ¿cierto? Víctor, ¿tiene la mano levantada? Sí. Sí, pastor. Casualmente el versículo 9 del capítulo 2 es una ratificación del versículo 15 del capítulo 1, que arranca diciendo que Él es la imagen del Dios invisible. Entonces esa expresión, la imagen del Dios invisible, pues expresa claramente eso, que Él es la revelación o la representación exacta de Dios, como también está en Hebreos, que decía ahorita Pepe, en 1:3. Él es el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. Entonces, no es que sea solamente similar al Padre, sino que hace parte de la deidad. Es Dios mismo, ¿cierto? Porque Él dice en Juan 14:9, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Así que es una ratificación de lo que está en 1:15, y cuando dice que es el primogénito de toda creación, pues se está refiriendo a esa supremacía en importancia y en rango, ¿sí? Y él pues lo usó muy hábilmente para expresar las dos cosas, es decir, que Cristo es la representación vívida de Dios, pero que también esa vez el primero en todo, porque de él mana la vida y de él viene absolutamente todo. Perfecto, entonces, y para nosotros, sí, Michael y Claudia, ya se nos va a acabar el tiempo. Qué pena, Paz. No, pero pues también pensando, o sea, cuando uno ve a Pablo en Hechos, ellos siempre, digamos, Pablo siempre estaba discutiendo en la sinagoga y más específicamente en Hechos nombra a los epicúreos y a los estoicos. Casualmente ellos tenían la costumbre, pues, o la línea de pensamiento de que lo inmaterial era puro y lo material no. Entonces, de hecho, Pablo también creo que cuando escribe la carta piensa en cómo ir desvirtuando todas esas falsas enseñanzas también. Uh-huh. Y tiene razón porque cuando Moisés está inspirado, y gracias por ese aporte, por una cosa, cuando se escribe el decálogo, ¿cierto? Los 10 mandamientos, eso para nosotros, posiblemente por tradición, por conocimiento, es normal y los aceptamos. Pero una cultura, estamos hablando de Éxodo, cuando usted se da cuenta que las culturas eran politeístas, ¿cierto? Eran politeístas, un solo Dios, es decir, el Hijo de Jesús es Dios, pero no entiende, si no se entiende, el concepto es muy complejo entender como en una cultura politeísta, porque no son tres dioses, no, hay tres dioses, el Padre, Hijo y el Espíritu Santo, son tres, no puede haber uno, son tres. Pero la otra, eso fue un choque cultural cuando dice, no tendrás dioses delante de mí. Pablo está recuperando allá Éxodo, Deuteronomio, es decir, está explicando Pentateuco, está explicando la Torá acá, y está interpretando ese Dios verdadero en la vida de Cristo, en la persona de Jesús. Y otro choque cultural, no solamente que sea un Dios, sino que otro choque cultural es que ese Dios no tenga imagen. ¿Cómo que no tiene imagen? En Egipto todos los dioses tenían imagen.
O sea, podíamos hacer chacales, podíamos hacer serpientes, podíamos hacer, y eran el sol, el Nilo eran imágenes de los dioses. Y Dios dice, no te harás imagen. No hay manera de hacer imagen. Y Pablo está diciendo, Jesús, la imagen perfecta de Dios. ¿Quién me ha visto a mí? Ha visto al Padre. ¿Cómo así? O sea, que Dios sí tiene imagen. No, estamos hablando del carácter de Dios. No hay manera. Y está recorriendo posiblemente, yo creo, antes que pronto no es herejía, realmente creo que podría estar pensando, Becerro de Oro. ¿Qué pasó con los israelitas cuando Moisés se perdió allá en el monte? No necesitamos algo en que creer, algo tangible, algo que nos dirija. No podemos creer que el Dios se haya perdido, ¿no? Y crean el qué, el becerro de oro, alguna imagen. Y esas cosas, tratar de hacer una imagen con buen sentido, porque dice, estos son tus, miren lo que dice Éxodo 32:4, y rápidamente se los voy a leer para que miren lo que dice acá, la locura que dice de lo que estaban pensando los israelitas salidos de Egipto. Y él los tomó de las manos de ellos y le dio forma con buril e hizo de ellos un becerro de fundición. Entonces dijeron, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Uf, qué herejía, herejía. Eso ningún dios lo sacó de la tierra de Egipto. Fue Dios, el único Dios verdadero, solo Dios, único Dios verdadero, al cual no tiene imagen, no hay manera de hacerle imagen. Cristo, la imagen perfecta, porque es Dios. Si Jesús no fuera Dios, estaríamos perdidos. A un precio eterno, una vida eterna. Cristo. Nadie pudo haber muerto por nuestros pecados, ni siquiera los ángeles, y ahí es donde Pablo dice, ni siquiera un ángel. Ni siquiera un ángel. Satanás cayó, los ángeles que lo siguieron cayeron, no hay salvación para ellos. Así que la preeminencia de Cristo en la creación. Pues mis hermanos, me quedo con hora y media más de estudio acá, pero el tiempo se nos ha ido. Esto es fabuloso. Yo quiero que ustedes estudien en la casa porque la idea también de estos tiempos de encuentro es que ustedes vayan y comiencen a encontrar esos paralelos antiguos en el Testamento. Poder pensar en que estaba pensando Pablo en la cárcel. Uy, este pasaje como que lo tuvo que haber sacado de aquí del Deuteronomio. Uy, yo creo que estaba pensando en Éxodo. Yo creo que estaba pensando en Génesis, ¿cierto? Así que el vínculo es tan fuerte que sería mucho más seguro recurrir al Antiguo Testamento para saber qué está diciendo Pablo en el Nuevo Testamento. Listo, mis amados hermanos, y bueno, gracias al Señor. Les dejo la inquietud para que sigamos conociendo más de Colosenses en esa línea de pensamiento. Oremos, hermanos, oremos por confesión y arrepentimiento. Bendito y santo Dios que estás en los cielos. En esta noche te alabamos, Señor, te bendecimos y te glorificamos. Te damos gracias, Señor, y nos regocijamos en tu palabra, en tu Hijo Jesucristo, en tu palabra santa, Señor. Nos regocijamos en medio de la iglesia, en sus alabanzas. Nos regocijamos también, Señor, en las aflicciones, en los problemas y las dificultades, porque sabemos, Señor, por lo que dice tu palabra, que aunque tú tienes misericordia, debemos asumir las consecuencias de nuestros actos y de lo que hacemos, Señor, delante de tu presencia. Así que te pedimos que tengas misericordia de nosotros, Señor. Te confesamos que no te hemos amado realmente como tú mandas en tu palabra. Y al igual que el pueblo de Israel, nos hemos desviado sobre dioses falsos que nos han prometido algo que tú ya nos habías dicho, que venía solamente de ti, Señor. Así que con un corazón arrepentido, Señor, realmente por haber prestado oído a cosas, a fábulas, a enseñanzas que se desvían de tu palabra, nos hemos alejado de ese primer amor, Señor, de ese amor inagotable. Así que imploramos por tu compasión, Señor, y que tu mano bendita y poderosa borre nuestras manchas, borre nuestros pecados y nos laves de toda culpa para que podamos estar limpios delante de tu presencia, Señor. Padre, reconocemos que nuestra naturaleza pecaminosa nos inclina a seguir, a dejarnos guiar por lo que nosotros pensamos que es más eficiente. Es decir, que nuestras rebeliones están delante de nosotros y las reconocemos, Señor. Nuestras rebeliones nos persiguen día y noche y esas rebeliones pecan contra ti, Señor. Hemos hecho realmente lo malo ante tus ojos. Tú conoces lo íntimo de nuestro corazón, Señor, y nuestro andar. Tú conoces nuestros pensamientos
que no son tan buenos, Señor, ni que están siempre tan alineados en torno a ti y a tu palabra, Señor. Así que queda demostrado, Señor, por este hecho, que tú tienes razón en todo lo que dices acerca de nosotros y que por eso tu juicio es justo en contra nuestra en todo momento y en todo lugar. Padre, nos reconocemos pecadores desde el momento de nuestro nacimiento y desde el momento en que fuimos concebidos. Y por esa razón, Señor, clamamos ante ti y venimos delante de tu presencia porque realmente hemos venido a este mundo ya con esa condición de pecadores. Así que te pedimos, Señor, que ya no nos reprendas más en tu ira y no seas tú dejándonos, sino que seas tú purificándonos y limpiándonos para que realmente seamos limpios y estemos aceptos delante de ti, Señor. Confesamos, Señor, nuestras debilidades, nuestras transgresiones, nuestra falta de persistencia, Señor, en buscar de ti. Confesamos incluso que hemos orado sin fe, Señor, en algunas situaciones de nuestra vida, que hemos orado en la carne y la oración que tú escuchas es la que hacen tus hijos en el Espíritu, Señor. Así que hemos orado carnalmente y esas oraciones han tenido estorbo y no han llegado a tu estrado santo, Señor. Límpianos, Padre, lávanos y seremos más blancos que la nieve, como dice tu palabra. Señor, no nos dejes consumir en el pensamiento de nuestras aflicciones y nuestros pecados, sino que devuélvenos la alegría, devuélvenos el gozo de esta comunión íntima con los hermanos, buscando de ti y de tu palabra, Señor. Porque ciertamente nos has quebrantado en algunas situaciones de nuestra vida. Padre, no mires más nuestros pecados, por favor, sino que quita con tu Hijo, con el poder de la sangre de tu Hijo Jesucristo, la mancha de nuestra culpa y crea, Señor, en nosotros. Levanta un corazón limpio, renueva un espíritu fiel, nuevo delante de nosotros para que seamos aceptos delante de tu presencia. No nos quites el gozo de tu salvación y no nos quites tu Santo Espíritu, sino que sea por el contrario el ayudador que lleva nuestro clamor delante de ti, porque reconocemos que apartados de ti no podemos hacer nada de valor, Señor, para la gloria tuya. Padre, hemos orado en esta noche, confiando en que tú nos escuchas nuestra oración y que entiendes nuestra confesión y nuestro arrepentimiento y que nos ayudes en nuestra debilidad porque el Espíritu sabe lo que nos conviene delante tuyo, Señor. Todo esto lo presentamos en el bendito nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Amén. Gracias, mi hermano Víctor. Bueno, y con esa misma disposición, después de este corazón contrito, humillado delante del Señor, nuestro tiempo de acción de gracias. Precisamente Colosenses 3:17 dice, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de él. Es decir, acción de gracias. Ya sabemos la dinámica, inicio, y ustedes pueden estar expresando su adoración en gratitud a nuestro Señor. Y Padre, te doy gracias en esta noche, gracias por tu palabra, gracias por el ejemplo de este siervo tuyo, Pablo, que a pesar, Señor, de sus circunstancias, siempre pensó en tu obra, siempre pensó en tu propósito y nada, Señor, lo desvió de tus caminos. Te doy gracias por ese testimonio que nos alienta a seguir adelante en las luchas y en todas las dificultades que tenemos. Amén. Señor, te damos gracias porque en medio de las angustias, de las dificultades de la vida que vivimos como seres humanos, tú tienes la potestad y el poder para traer tu paz y tu tranquilidad al corazón de cada uno de nosotros y a través de ella nos permites madurar y crecer en carácter. Te damos gracias. Gracias, Señor, porque hoy podemos recordar, Señor, a través de esta carta, que a través de la muerte de Cristo, Señor, hemos sido reconciliados contigo, Señor. Por eso te damos gracias, porque ya no somos ajenos ni enemigos tuyos, sino que hemos sido reconciliados. En el nombre de Jesús, amén. Amado Dios, te damos gracias por tu misericordia, tu amor, tu fidelidad en nuestras vidas, en nuestros hogares, en nuestras familias, Señor, en nuestra congregación. Te damos gracias por los líderes, por nuestros pastores, por todos nuestros hermanos, Señor,
por esta comunidad, Señor, en la que se manifiesta tu amor, tu gracia y tu bendición, Señor. Te damos gracias por los niños que están creciendo, Señor, por sus padres que los están formando, Señor, y por cada uno de nosotros que estamos aprendiendo cada día más de ti, Señor. Te damos gracias que tu propósito se cumpla perfectamente en nuestras vidas conforme a tu perfecta voluntad en el nombre de tu Hijo, Jesucristo. Amén. Bueno, yo le doy gracias a Dios por haber entregado a su unigénito Hijo para el rescate de nuestras almas. Amado Señor, gracias te doy por tu gracia, por ser este Dios de gracia, por ser este Dios que desde el plan de salvación, Señor, has mirado a esta humanidad perdida y caída con gracia, Señor. Gracias por ello, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Padre eterno, te damos gracias, bendito Señor, por tu palabra, Señor, por ese altar familiar, Señor, que tú nos has mostrado, Señor, ese amor tan perfecto, Señor, a través de tu palabra, Padre Celestial, Señor. Te doy gracias, Señor, porque todas estas familias nos estamos reuniendo, Señor, en un solo espíritu, Padre Santo, Señor. Alabado sea tu nombre, alabado sea tu gloria, Señor, por los siglos de los siglos. Oramos, amén, amén. Padre Santo, te exaltamos, Señor, te agradecemos porque has sido fiel, porque permites que estemos un día más juntos como iglesia, reuniéndonos, Señor, sabiendo que tenemos esa libertad para poder estar reunidos, para poder compartir en comunión, para poder compartir de la palabra, Señor, reconociendo también que tú eres soberano, que tú eres misericordioso, Señor, y que por eso tú mereces toda la gloria y tú mereces toda la honra, Señor eterno. A ti te adoramos. Amén. Padre Celestial, te alabamos, te exaltamos, Señor. Te doy gracias, Padre, por la vida, por el milagro de la vida. Gracias, Señor, porque has cuidado la vida del bebé que está en el vientre de mi hija. Señor, gracias porque, Señor, tú lo has salvado y tu misericordia es infinita, Señor. Y gracias, Señor, por mi amada iglesia que ora e intercede por cada una de nuestras peticiones, Señor. Gracias por la vida de los niños, Señor. Gracias porque tú los cuidas y los proteges, Señor. Y gracias por darnos el privilegio, Señor, de poderles enseñar tu palabra, Señor. Te alabamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bendito Dios, por tu Rey. Damos las gracias a ti por darnos la vida, por tu misericordia, por ese sustento diario. Gracias por tu amor, benditos, porque tú reflejas el amor hacia nosotros cada mañana. Vemos cuando nos levantamos y nosotros lo seguimos de ese amanecer que tú reflejas, mi Señor, amado Dios. En nombre de tu Hijo Jesús, damos las gracias. Amén y amén. Amado Dios y buen Señor, te damos gracias, Padre eterno, por recibir tu misericordia. Te damos gracias, Señor, por estos tiempos de refrigerio, Señor, por la comunión de los santos, por la vida de mis hermanos, por la vida del pastor, Señor, y por este remanente, este pequeño remanente, Señor, que día a día te alabamos, te adoramos, te glorificamos y te damos infinitas gracias, Señor, por tu amor. Muchas gracias, Señor. Bendito Rey de Gloria, a ti te agradecemos y te damos honor y gloria a ti, bendito Señor, por tu misericordia, porque en ti, a través de la obra de tu Hijo Jesús, hay esperanza. Gracias, Señor, porque así como también por el seminario que se está preparando, Señor, porque así como dice el título, hay esperanza para mí y lo hemos visto en tu palabra y cada día aprendemos más que sí lo hay, que es a través de la obra de tu Hijo Cristo. También a través de tu palabra te agradecemos porque es donde tú nos consuelas cada día, nos muestras nuevas cosas que tú nos enseñas y sabemos que habrá una oportunidad para aprender cada día más de ti. A ti te bendecimos, te adoramos, agradecemos por tu palabra y por la obra de tu Hijo en la cruz del Calvario. Padre, y el hecho de que estemos conectados hasta ahora a través de este medio es una inmensa gratitud porque
Somos testigos de tu cuidado para con nosotros, de la protección que nos das, de que nos has guardado, Señor, hasta este momento. Y por eso te agradecemos, bendito Señor. Te agradezco por cada familia, por cada hermano que se conecta, porque somos el testimonio, Señor, vivo, Señor, del poder, de tu gracia y de tu misericordia. Oramos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Padre bendito y maravilloso que estás en los cielos. Yo te doy gracias, Señor, porque estamos en tus manos santas, Señor, reconociendo que tú todo lo puedes y que no hay ningún pensamiento nuestro que se quede fuera de tu conocimiento, Señor. Y que como dice tu palabra, ¿cuál es el que oscurece el consejo tuyo sin entendimiento? Gracias, Dios, porque yo mismo hablaba cosas que no entendía, como dijo Job, cosas demasiado maravillosas para mí que no comprendía totalmente. Por eso, Señor, te agradezco, porque de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven y por eso, Señor, yo me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Señor, porque podemos entrar con libertad delante del trono de la gracia, Señor. Y allí encontrar, Señor, el auxilio y el socorro. Queremos colocar, bendito Padre, estas peticiones, Dios de la gloria, que ya tú las conoces de antemano, Señor, pero te agrada, Señor, escuchar de tus hijos y de tus hijas, de tus siervos y siervas, Señor. Reconocemos primeramente, Señor, que tú eres todopoderoso y que eres soberano. Oramos y suplicamos tu favor, Dios de la gloria, tu misericordia y gracia, conforme a tus planes y propósitos. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, colocamos delante de ti estas peticiones. Primeramente, Señor, queremos orar por crecimiento espiritual. Petición que llegó, Señor, y la queremos compartir para que haya un crecimiento espiritual de todos y cada uno de los hermanos y hermanas de la congregación. Al igual, bendito Dios, el crecimiento en los hogares, en las familias, en los matrimonios, especialmente por la hermana Adriana y su esposo, nuestro hermano Federico. Oramos por esto, bendito Padre, para que tu Santo Espíritu, Señor, nos lleve a ese convencimiento de la necesidad de estar creciendo espiritualmente. Y recuerdo, como dice tu palabra, que este cuerpo, esta parte externa, se va deteriorando, pero que nuestro hombre interior se fortalezca y crezca. Oramos también, Señor, porque los estudios que se adelantan en casa, bendito Dios, como Historia de la Esperanza, Membresía y Camino al Gozo, impacten la vida de los asistentes. Y que le dé gracia, bendito Dios, y sabiduría a quienes mentorean estos estudios, Señor. Usa, Señor, esos instrumentos en tus preciosas manos y esos momentos, ese tiempo que ellos dedican, tanto los que escuchan como los que enseñan, Padre, para que tu nombre sea honrado y glorificado y que estas personas se fortalezcan, los que no conocen de ti, Señor, que puedan tener una relación íntima y personal contigo a través de la obra de Jesucristo. Oramos también, Señor, y suplicamos por salvación de todos aquellos familiares nuestros, personas conocidas, que no tienen una relación sincera y genuina con Dios a través de su Hijo, el Señor Jesucristo. Para que nazcan, Señor, en nuestra oración, que nazcan de nuevo, ya que al igual que nosotros estábamos muertos en sus delitos y pecados, y ellos están así, Señor. Que sea la obra de tu Santo Espíritu el que convenza del pecado, de justicia y de juicio, Señor. Especialmente esta petición la hacemos, Señor, por los familiares del hermano Santiago Rodríguez y su esposa, nuestra hermana Sonia Barajas, quienes oran por la salvación de sus familias, a las familias Barajas Cuervo y Rodríguez Caicedo, Señor. Oramos, bendito Dios, para que verdaderamente nosotros podamos ser testimonio al interior de nuestras familias y personas que están allegadas, para que ellos también puedan conocer de ti, ¿no? A través del Evangelio, que el primer Evangelio que lean sea el de nosotros, bendito Dios. Oramos también, Señor, y rogamos por salvación de todos y cada uno de los niños y de los adolescentes que asisten a esta congregación, Señor. Solo tú conoces, Señor, su estado espiritual. Y quizás, Señor, no han aceptado al Señor Jesucristo, no lo han reconocido como su único y suficiente Salvador.
Oramos, Señor, para que ellos lleguen al conocimiento de esa salvación, al conocimiento, Señor, de ese evangelio. Oramos para que sus padres sean direccionados con la sabiduría que viene de lo alto, para que ellos mismos los puedan conducir por el camino correcto, siendo a la vez ellos ejemplos para sus hijos, con su testimonio en casa y fuera de ella. Esta petición, Señor, la hacemos especialmente por Juan José y Juan Marcos, los hijos de nuestros hermanos Sonia y Santiago, y también por Samuel, bendito Dios, el hijo de nuestros hermanos Federico y Adriana, Señor. Oramos, Señor, porque verdaderamente estos niños, estos adolescentes, bendito Padre, o personas que quizás han estado en la iglesia por tiempo, Señor, y que todavía no tienen una relación, Señor, una relación personal íntima, Señor, sincera contigo, que han reconocido su pecado y la necesidad de salvación, puedan llegar a ese estado, que puedan nacer de nuevo, bendito Padre. Igualmente, Señor, oramos, y aquí hablamos de la parte física, bendito Dios, la recuperación, Señor. Y quizás hay más hermanos, bendito Dios, que tienen estas peticiones, Dios, y quizás ellos las quieren colocar delante de ti en este momento, Señor, que están atravesando por situaciones difíciles en el área física, en el área de la salud, Señor. Oramos porque les fortalezcas, bendito Dios, en esa situación que cada uno está llevando, Señor. Sabemos que no es fácil, bendito Dios, pero pedimos, Señor, oramos, Señor, para que les dé la sabiduría y el entendimiento suficientes para llevar estos momentos difíciles, Señor, que tenemos que entender y comprender y aceptar que son temporales, bendito Dios, y que ante todo, Señor, y a pesar de lo difícil, que no olviden, o que no olvidemos de honrar y glorificar tu nombre, sin importar las circunstancias difíciles que estén pasando nuestros cuerpos, nuestras vidas. Especialmente, Señor, queremos orar puntualmente por los familiares de nuestra hermana Sandra Vázquez, bendito Dios. Igualmente por los padres del pastor Héctor, Señor. Nuestro hermano Pepe, la salud de él y de su esposita, Señor, su recuperación. Y de nuestra hermana Esperanza, Señor. Así mismo oramos por la recuperación de la señora madre de nuestra hermana Doris Patricia. Bendito Dios, quien sufrió una caída, Señor. Y que conforme a tu perfecta y buena voluntad, Señor, ellos obres, Señor, en cada una de estas circunstancias, Señor, que verdaderamente podamos descansar, Señor, que es la buena voluntad suya, que tú eres mucho más sabio que todos nosotros reunidos, Señor. Nosotros queremos, deseamos, ellos también quieren, bendito Dios, gozar de una perfecta salud, Señor. Pero bueno, estamos en tus preciosas manos, Señor, y te pedimos que obres, Señor, conforme a tus propósitos, que son individuales y son personales, Señor. Rogamos igualmente, Señor, tu favor y misericordia por provisión económica, Señor, para las familias y hermanos que están pasando por situación difícil en cuanto a sus ingresos. Especialmente, volvemos a puntualmente, por familiares de nuestra hermana Sandra Vázquez y de manera específica por su hija, nuestra hermana Paula Andrea, bendito Dios, quien necesita, Dios de la gloria, conseguir algunos ingresos adicionales para su hogar, Señor. Oramos, Señor, para que seas tú, Señor, supliendo cada necesidad conforme a tus propósitos, Señor, esta provisión económica, pues que tanto necesitamos, Dios, pero que también, bendito Padre, en estos tiempos difíciles podamos honrar y glorificar tu nombre y que también podamos aprender, bendito Padre, como lo dijo Pablo en algún momento, que podamos vivir en ambas situaciones, Señor, cuando hay abundancia, pero también cuando hay deficiencia, Señor, cuando hay escasez. Suplicamos, Señor, a ti, Dios Todopoderoso, tu guianza y gracia a favor del hermano Federico y su esposita, para que ellos puedan y logren, bendito Dios, escolarizar para el próximo año a su hijo Samuel, bendito Padre, que puedan obtener ese cupo, bendito Dios, y los medios necesarios para que su hijo, nuestro hermano Samuel, el hijito de ellos, Señor, pueda comenzar a llevar sus estudios, Señor. Te rogamos, Señor, eso, y acudimos a tu misericordia, a tu favor y a tu poder, bendito Padre. Señor, finalmente queremos colocar delante de ti e implorar, Señor, tu favor en las actividades previstas para estos 2 últimos meses en la iglesia, Señor. De tu iglesia, gracia en abundancia, Señor. Como son el seminario, bendito Dios. Que tu gracia y tu favor, Señor, esté allí, alrededor y en medio de todas estas mujeres que van a asistir, bendito Padre, el próximo festivo, Señor, allí en la finca de Berea, bendito Dios. Que seas tú, Señor, proveyendo, Señor,
todo lo necesario para que se pueda llevar a feliz término. También, bendito Dios, igualmente a los 8 días, el retiro de varones, Dios de la gloria, y el campamento de fin de año allí en diciembre, Señor, campamento de tu iglesia, Padre. Que traiga eso, refrigerio, Señor, para nuestras vidas, fortaleza y crecimiento espiritual. Y que seamos retados, bendito Dios, después de estos eventos de fin, seamos retados a servir y a comprometernos más en tu obra, Señor. Así como tener un sentido de pertenencia a tu iglesia y que procuremos por todos los medios, Señor, mantener la unidad al interior de ella misma, Señor. Que nos despojemos de todo el egoísmo, Señor, de toda dificultad, bendito Padre, que posiblemente puede estar rondando en nuestras vidas con algunos hermanos o hermanas, Señor. Que dejemos eso de lado, Señor, y que verdaderamente entendamos y comprendamos que tu iglesia, Señor, es tú mismo, Señor. Por eso, Señor de la gloria, dejamos todas estas peticiones delante de tu trono, sabiendo, bendito Dios, primeramente que tú las escuchas y también que tú las respondes, Señor, conforme a tus propósitos, en tu tiempo y en la forma que solo tú lo sabes hacer, Señor. Te pedimos y te rogamos, Señor, que las tengas en cuenta. Oramos, Señor, y las dejamos en tu preciosa presencia en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, quien vive y reina por los siglos de los siglos. Amén, amén y amén. Amén. De igual forma, recordando en dónde podemos encontrar la fortaleza, el sustento para nuestras vidas en esta lucha contra el pecado, en las aflicciones que presentamos en el mundo, y es solamente en Cristo encontramos ese noble sostén. Entonces, alabemos al Señor por permitirnos acudir a Él. Noble sostén de la esperanza mía, fuente bendita de la vida eterna, tan solo el alma que en tus fuerzas fía tiene paz, tiene paz, mi sostén es Jesús. Nunca en la lucha desmayar podré, mi sostén es Jesús el Señor. Nunca en la lucha desmayar podré. Yo soy muy débil, pero en ti soy fuerte. Nunca en la lucha desmayar podré. Si tú estás conmigo y a la misma muerte temeré,
es la lucha, difícil la tarea, mas tú me dotas de tu gran poder, mi espíritu renuevas con la idea nueva de vencer, mi sostén es Jesús, nunca en la lucha desmayar podré, mi sostén es Jesús, Señor, nunca en la lucha desmayar podré, nunca en la lucha desmayar podré, nunca en la lucha desmayar podré. Wow. Un himno que nos recuerda, ¿no? Dura es la lucha, difícil la tarea, pero ¿qué? Desmayar no podré. ¿Se imagina a Pablo posiblemente cantando en la cárcel esas cosas? Y bueno, no sé, no creo que era conocido de pronto, pero cantando himnos, ¿no? Aún en su tragedia, aún en sus cosas, y dándole la gloria a Dios, aún en sus tristezas. Entonces dice la canción, pero desmayar no podré. ¿Listos? La fortaleza que recibimos de parte de Él. Y Colosenses, que por favor, yo siempre estoy diciendo últimamente, y yo espero que esta noche no duerman, pensando en Colosenses. Wow. Ahí estén meditando en Colosenses. Bueno, es un decir, ¿no? Uy, pero es pastor nos pone un régimen estricto. No, es que a veces cuando uno, no sé si les pasa a uno, a veces tiene la idea de querer profundizar y en serio se va al sueño muchas veces. Entonces, bueno. Listo, mis amados hermanos, es un tiempo de verdad, de gozo, de poder estar unidos, ¿cierto? Como iglesia, nos necesitamos unos a otros, este es el lema. Y bueno, tenemos ya un portafolio bien nutrido de motivos de oración. Espero que hayan anotado estas cosas. Y bueno, gracias.